Cordial saludo. Bienvenidos a este podcast de cierre en el marco del módulo Bases Epistemológicas en la Educación. Soy Luz Ángela Pérez Cortés. Me acompaña María Sneda Ferrer Gómez, a quien saludo y doy paso. Muchas gracias, profesora Ángela. Antes de abordar el tema, queremos dar un pequeño adelanto. ¿Se han preguntado alguna vez cómo influye la epistemología en nuestras vidas? Quédate, porque en este podcast haremos un recorrido entre filosofía y educación, funciones de la epistemología en la educación, habilidades del docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, retos y desafíos que enfrenta la epistemología, y para finalizar, síntesis del podcast y de los aprendizajes logrados, como las apreciaciones acerca del impacto del curso en nuestra formación y en el ejercicio profesional. Profesora Ángela, demos inicio con esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre filosofía y educación? Claro que sí, estos términos se relacionan estrechamente. Para entenderlo, profundizaremos en el de la filosofía hasta llegar al de educación. Eizaguirre afirma que la filosofía permite abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo humano, la realidad, la verdad, el conocimiento, el bien, la justicia y nuestra propia existencia. Para llevar esto al aula entra en juego la epistemología. Esta es una rama de la teoría filosófica que estudia cómo organizamos, transmitimos y aplicamos el conocimiento. Con la filosofía de la educación es donde todo se conecta, pues esta tiene como finalidad la comprensión del acto educativo. La epistemología de la educación, por su parte, recoge la diversidad de corrientes y posiciones filosóficas, es decir, perspectivas, dependiendo de si nos acercamos desde el racionalismo, el empirismo, el relativismo, el pragmatismo o incluso el escepticismo. Nuestra forma de enseñar cambia radicalmente. Todo lo anterior aterriza en el aula a través de los modelos pedagógicos. Hoy en día se habla de teoría de la complejidad para entender que enseñar no es una línea recta, sino un proceso dinámico y multifacético, con métodos y enfoques pedagógicos más efectivos. La educación es en sí el vehículo para que las sociedades alcancen la verdad. Es nuestra herramienta más poderosa para construir una convivencia basada en valores, donde la búsqueda del bien común sea el centro de nuestro quehacer diario. De acuerdo, profesora Ángela. Avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál considera que es la función de la epistemología en la educación? Ok, mencionaré 4 funciones relacionadas con diferentes aspectos. A nivel educativo, la epistemología propone diversidad de corrientes y posturas filosóficas que coayudan a la producción, validación y transmisión del conocimiento científico a través de los modelos pedagógicos que sustentan el currículo. En cuanto a las implicaciones prácticas, la función es guiar la reforma educativa y la formulación del currículo, fomentar la crítica y la reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando métodos coherentes y activos a las necesidades del entorno. Desde la investigación científica, la función es la formulación cognitiva y metódica en la identificación y recuperación de metodologías de las diferentes disciplinas mediante el análisis crítico y reflexivo. Y en el campo de la formación profesional, la epistemología lleva a una mejor comprensión de las teorías, modelos, estrategias y mediaciones del aprendizaje coherentes. También apoya el diseño y planeación de experiencias de aprendizaje actualizadas, eficientes y contextualizadas. Teniendo claridad sobre las funciones de la epistemología, profesora Sneda, ahora abordaremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades del docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de sus estudiantes? Muy bien. Esas habilidades surgen a partir de la incorporación de la epistemología al currículo como eje fundamental del proceso, en la cual se genera una reflexión epistémica que lleva al estudiante a desarrollar pensamiento crítico, propositivo y reflexivo, siendo ese proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con las teorías del conocimiento y acuerdo a intereses y necesidades reales, partiendo de la enseñanza centrada en la realidad de fenómenos, generando un pensamiento complejo interdisciplinario. Otra de las habilidades es la transformación de las prácticas pedagógicas, el rol del estudiante, generando espacios de diálogo, de libre expresión y hacia la resolución de conflictos. Por último, es promover actividades que permitan al estudiante el empoderamiento de su propio aprendizaje basado en la participación, respeto por las diferencias y sobre todo en la contribución de una sociedad más justa, inclusiva e integral. Muy bien, dicho lo anterior y continuando con esta dinámica de preguntas, profesora Ángela, ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad? Claro que sí. Hoy en día tenemos muchos retos educativos. Algunos de ellos son la reforma educativa y actualización al currículo con un enfoque pedagógico en coherencia con las necesidades de la sociedad. Esto también implica trascender la educación
con la formulación de criterios de análisis, comprensión, valoración y resignificación de saberes. También tenemos la innovación y la transformación para abordar retos educativos, promoviendo la inclusión y equidad en los estudiantes. Por último, y no menos importante, identificar las raíces estructurales en lo económico y cultural que impacten en la educación con flexibilización e inclusión de nuevas tecnologías. Por su parte, los desafíos son integrar la epistemología en los procesos educativos para promover la reflexión crítica, la participación democrática y el respeto por la diversidad de saberes. Alcanzar una formación docente que permita atender la diversidad con metodologías activas coherente con la realidad. Mejorar el currículo educativo para realizar la contextualización de los contenidos temáticos. Implementación de políticas educativas que respondan a las exigencias actuales y a las necesidades de la población escolar. En sí, el desafío es alcanzar una postura crítica frente a los problemas que subyacen en la educación, como la inequidad, falta de recursos, brecha digital, problemas sociales y aportar en la transformación del hombre. Teniendo en cuenta todo lo anterior, profesora Sneda, me gustaría que diera una síntesis de este podcast de cierre. Claro que sí, profesora Ángela. Este ejercicio nos permitió reflexionar sobre la importancia de la epistemología, su funcionalidad, su integración en la educación, llevándonos a comprender a fondo su concepto, propósito y alcance. Su relevancia radica en cuestionar rigurosamente las bases conceptuales y metodológicas con las que producimos el saber. Al hacerlo, esa disciplina nos brinda herramientas para diseñar currículos ajustados a las realidades del entorno, optimizando la creación, validación y transmisión del conocimiento. Como educadores tenemos el compromiso de seguir capacitándonos para transformar nuestras prácticas pedagógicas. El reto actual es fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico, reflexivo y autónomo mediante entornos de aprendizaje dinámicos. Seguimos con la síntesis de los aprendizajes logrados en el curso de bases epistemológicas en la educación, profesora Ángela. Fueron amplios los aprendizajes logrados. En primera instancia, las etapas del conocimiento epistemológico, las cuales nos permitieron conocer desde otra perspectiva la evolución de los modelos educativos, la etapa teológica propuesta por Berger, la etapa metafísica basada en el modelo constructivista de Bachelard y la etapa de lo complejo que supera los métodos cuantitativos y cualitativos, llevando el aprendizaje hacia un método mixto más interpretativo. El conocimiento científico planteado por Diegues nos lleva a pensar en la toma de decisiones y el ejercicio de la democracia, pues permite diseñar y crear herramientas manuales y digitales como las que están en tendencia con fines normativos. En este campo de la ciencia y el progreso científico también resalto el consenso como un mecanismo o un principio que permite la revisión crítica de una teoría. Su papel es imprescindible porque permite validar y consolidar los conocimientos. De acuerdo, profe Ángela. Quiero complementar mencionando que es llevar a cabo el consenso requiere el uso de estándares metodológicos de rigor, conocimiento y fundamentación para convencer. Es allí donde surgen las discrepancias y con ellos algunos problemas sociales, sobre todo en ciencias como la salud y la economía, donde hay riesgo pero también hay interés. Por su parte, el disenso científico es como una revolución científica en el seno de una ciencia que da lugar a nuevas teorías. Se habla de un disenso normativo inapropiado que crea incertidumbre cuando no proporciona beneficio. El disenso podemos relacionarlo también con la palabra negacionista, que se usa más como una crítica. Es fundamental el aprendizaje sobre la epistemología crítica que surge frente a la hegemonía de los paradigmas neoliberales, criticando los métodos tradicionales de la producción de conocimiento. Esa postura entiende la construcción del conocimiento como un proceso neutro. Se basa en el pensamiento crítico latinoamericano y en la epistemología del sur, que tiene en cuenta la cultura originaria y desafía la invisibilización de estos saberes. En esos escenarios es preciso destacar la escuela filosófica como fuente, modelo o forma de concebir la realidad en un momento histórico, por lo que es importante estudiarla y analizarla. Desde esta forma se comprende con mayor precisión la evolución del conocimiento y los métodos que se han desarrollado. Ahora hablaremos acerca del impacto que ha tenido en la formación y en el ejercicio profesional. Considerar los diferentes postulados de la epistemología crítica hacen parte de la transformación en las prácticas educativas, considerando aportes como los saberes invisibilizados, inicialmente con el reconocimiento de las costumbres y tradiciones de las culturas indígenas que hacen presencia en nuestras instituciones educativas.
También hace parte de la promoción de estos saberes ante la comunidad educativa, teniendo en cuenta que son legados que van desapareciendo bajo la mirada del pensamiento único. La epistemología crítica, por su parte, desafía la objetividad, por lo que en mi práctica pedagógica con estudiantes de básica primaria lo asocio con la enseñanza de sociales, específicamente en lo relacionado con la historia de la colonización en mi región, contrastando lo que dicen los libros de texto con la memoria de las comunidades indígenas en el territorio, donde se dan a conocer las luchas sociales, la resistencia y los despojos que han vivido durante décadas y que se suelen omitir en los documentos escritos. De esta forma, los estudiantes aprenden a interrogar en diferentes fuentes, reconocer su contexto y a tomar postura política. De los planteamientos de consenso y descenso científico se transfiere un valor pedagógico al aula de clase. El consenso invita a los acuerdos, el disenso promueve el análisis, el debate, la crítica, el cuestionamiento y la discrepancia respetuosa. El método crítico para la validación del conocimiento científico, como la diversidad de métodos para las distintas ciencias, ejemplifica sobre la heterogeneidad de los estudiantes con lugar a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. No implican las mismas estrategias metodológicas para todo el grupo, pues existen particularidades a tener en cuenta. Y para cerrar ya, hacemos una invitación a elevar la calidad educativa a través de metodologías activas que despierten el interés de los alumnos y respondan a su contexto real. En definitiva, hemos hecho un valioso recorrido analítico sobre el vínculo inseparable entre la epistemología y la educación. Hasta pronto, compañera Neda. Hasta pronto, que